Existe un mito común que muchos hemos escuchado y es que los pastores no hacen nada. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los deberes, sobre el carácter, sobre el oficio pastoral? Bienvenidos a otro episodio de Teología para la Vida. En este episodio tenemos el privilegio de contar con la compañía del pastor Víctor Martínez, quien nos acompaña desde la histórica ciudad de San Antonio, allá en Texas. Él nos ayudará a reflexionar sobre un tema muy importante, el pastor y sus deberes. Gracias, Luis. Para mí es un gran placer poder estar contigo aquí, con todos hermanos y hermanas que están con nosotros, ¿verdad? Participando en este podcast y gracias por el honor y el privilegio. Pues sí, eh, soy pastor aquí en San Antonio, en la iglesia Redeemer Presbyterian Church. Soy pastor asociado de misiones, encargado de misiones y contacto cultural aquí con la ciudad de San Antonio. Llevamos ya en esta iglesia casi 18 años ministrando, este, muchos años aquí, pero aprendiendo mucho siempre y tengo una maestría en divinidades que lleva a cabo en el Seminario Bautista del Suroeste en Fort Worth, Texas, que fue donde conocí a mi esposa Jeannie, con quien ya tengo casado 36, 37 años y tenemos 2 hijos adultos y, tenemos ya un nieto y 2 más, una nieta y 2 más en espera. Así que ya vamos a ser abuelos 3 veces. Estamos bien contentos por eso, llegar a la cúspide de lo que es ser una persona en este mundo. Así que estamos bien felices por eso y muy contentos como pastor de misiones y las cosas que más disfruto y es ver cómo el evangelio sigue transformando vidas, cómo el evangelio sigue, y es cómo hacer la pregunta esa de cómo el evangelio puede afectar, cómo el evangelio puede, en cualquier momento, en cualquier contexto, sigue siendo relevante y poderoso, ya sea desde el púlpito, ya sea en una conversación sobre un cafecito con una persona que conoces bien o estás conociendo, o con un extraño donde el Señor te ponga en el corazón, así compartirle el Evangelio sin conocerle bien. El Evangelio siempre conecta, siempre llega al corazón y es poderoso para transformar una vida o tocar un corazón. Y de hecho, como parte de mi ministerio, siempre todos los años hacemos esta conferencia de Evangelio y Cultura, donde nos preguntamos con esa verdad convicción de que el Evangelio tiene algo para la ciudad, de cuáles son las preguntas con las que la ciudad está luchando, ya sea desde el punto de vista cultural, social, que cómo habla el evangelio a las diferentes luchas, diferentes vicisitudes que tienen las personas según las historias de la ciudad. Entonces, ya sea sobre sexualidad, ya sea sobre luchas de justicia, luchas políticas, sin meternos para hacer decisiones para las personas, cómo el evangelio habla y cómo es relevante a todo esto. Y para nosotros siempre ha sido de gran bendición ver cómo el evangelio trabaja y es lo que más disfruto, poder compartir el evangelio, ver cómo él, aún aparte de una persona que por sí misma, sin habilidad propia, el evangelio es poderoso para transformar vidas. Eso lo sigo disfrutando, nunca se pone viejo y siempre es emocionante ver cómo el evangelio irrumpe y cambia vidas. Definitivamente recuerdo uno de los libros del pastor Tim Keller, que él mencionaba precisamente que el evangelio lo cambia todo, desde la A hasta la Z, ¿no? Y realmente es una gran bendición nosotros como pastores poder ver no solamente en nuestras vidas cómo el evangelio nos transforma,
sino cómo también podemos ver el Evangelio transformando a los que Dios nos ha permitido pastorear. Realmente es un gran privilegio que nosotros lo podemos ver de cerca, ¿no? El poder de Dios transformándonos y también cómo ese poder de Dios obra en la vida de las personas y poder ver el cambio de ellos. Nosotros tenemos aquí en la iglesia a una persona que conocimos hace como, tal vez como año y medio, y de ese entonces a ahora hemos visto grandes cambios que el Señor ha obrado en esta persona. Y ese es el poder del Señor, es el poder del Señor. Ahora bien, Amén. si alguien no escucha escucha su acento, va a ser un poquito difícil descifrar de dónde es. Yo sé de dónde nació, que es Puerto Rico, pero no suena mucho la L ahí en el pastor, no suena mucho la L allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no tiene tanto, no tiene muy marcado el acento de Puerto Rico? ¿Por qué será? Bueno, en gran parte, aparte de porque me casé bien, ¿verdad? Con una mexicana americana, también es porque por todo ese chile habanero que he comido, pero también sucede que, aparte de que sí planté una iglesia en Puerto Rico en los 90, en los años 90, el resto del tiempo que he estado plantando iglesias y haciendo trabajo misionero y ha sido entre ese hermoso pueblo mexicano. Entonces, se me ha pegado muy bien la cultura norteña mexicana, así ya sea de Tamaulipas o de entonces, ya no, todavía no canto corridos, pero sí me pegó mucho y he tenido ese don de contextualizar bien. Entonces, pues, gracias a Dios la cultura norteña se me metió, entonces, así como si me cortan sangre o mole también ahora. Sí, sí, sí. Muy bien. Me gustaría que pensemos un poquito sobre el tema del pastor y sus deberes, comenzando precisamente con el pastor. No sé si pueda usted ayudarnos dándonos una definición de lo que es el pastor de acuerdo con las escrituras. Sí, yo principalmente pienso en el llamado o el oficio pastoral como un servicio que se hace bajo una autoridad divina. Me gusta Mm, mirarlo principalmente simplemente comenzando ahí, ¿verdad? Como un oficio, un servicio bajo una autoridad divina, porque aunque sí es un llamado que tiene un honor y lleva una autoridad, lleva una responsabilidad muy grande, como bien lo dice, lo establece la Biblia, recordarlo como un servicio bajo una autoridad divina nos va a recordar siempre que es algo que hacemos no para nosotros mismos, sino lo hacemos, sobre todo no bajo un poder que viene de nosotros, bajo el poder de Dios, para el pueblo de Dios, con la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios. Entonces nos da ese énfasis. De hecho, la imagen central para mí, y más importante, más usada en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la del pastor de las ovejas. Y es muy curioso, muy fascinante, porque sabemos bien ya que no era el oficio más impresionante, no era el más bonito, el más buscado, ¿verdad? No era el que la gente iba a la universidad o ansiaba prepararse o anticipaba el ser pastor de las ovejas. Sin embargo, es el que más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se usa como esa imagen principal de ser el pastor, el que conoce su rebaño, el que guía y protege y dedica su vida para su rebaño. Para nosotros, en función de nuestro rol pastoral, lo hacemos a través de, principalmente, ¿verdad? No únicamente, pero principalmente a través de predicar la palabra. Y predicar la palabra puede ser desde el púlpito, puede ser la consejería bíblica, la visitación bíblica, pero desde el púlpito, obviamente, el ministerio de la palabra, la administración de los sacramentos y obviamente el cuidado de las almas, ¿verdad? El ministerio de la palabra, la administración debida y correcta de los sacramentos y
el cuidado de las almas. Y, y eso, esos tres, yo creo que lo ponen de una manera muy clara. En la tradición reformada, como bien lo pone Calvino, lo pintaba Calvino, el pastor reformado no se miraba a sí mismo como el mediador de las ovejas. Y a veces podemos tener ya sea se nos puede hacer natural o fácil mirarnos a nosotros como que nosotros somos mediadores de las ovejas delante de Dios, a las ovejas nos pueden pedir a nosotros que mediemos entre ellas y Dios o viceversa, pero en realidad, como nosotros lo debemos ver, como la tradición nuestra lo ve, es de que solo hay un mediador y es Cristo. Nosotros somos siervos de, como dice la escritura, del pastor supremo. Él es el mediador, nosotros somos siervos de él, somos siervos de la oficina de él, y lo que hacemos lo hacemos bajo el servicio que le hacemos a él, en nombre de él, para las ovejas. Entonces podríamos decir que bíblicamente hablando, el pastor es aquel que Dios ha llamado y por ese llamado él entonces sirve bajo su autoridad. Él predica usando la palabra de Dios, y todo esto para beneficio del pueblo de Dios con la meta final, como usted decía, ¿no? De la gloria de Dios. Ah, Creo que sería un buen Muy bien. resumen tal vez de lo que usted mencionó hace unos momentos. Y algo interesante es de que, al menos de lo que yo pude escuchar, es de que usted usó términos principalmente en masculino. Ah, Ujú. y eso es porque vemos que la Biblia nos presenta que este llamado a pastorear, a guiar a la iglesia, es un llamado exclusivo para varones. ¿Podría hablarnos un poquito sobre eso? Sí, yo creo que es una posición importante, ¿verdad? Dentro de nuestra propia denominación en la PCA, que tiene su relevancia y su importancia, y a veces a algunas personas como yo mismo que nos importa la cultura, que queremos ver qué dice la cultura y cómo respondemos a la cultura, se nos hace un poco retante porque la cultura a veces no está de acuerdo con estas posiciones, pero es claro que cuando Pablo le escribe a Timoteo en Primera de Timoteo 2, en Primera de Timoteo 3, eh, y describe y hace esta lista, ¿verdad?, de cómo, qué es lo que se debe buscar en un pastor. Y es importante ver que esto que Pablo dice viene en textos de la Biblia que son las epístolas, que son pasajes que nosotros hermenéuticamente hablando son prescriptivos, no son simplemente narraciones de cosas que pasaron en un momento dado en la antigüedad, como podríamos leer en Hechos, que así pasó cuando la iglesia lo hizo en aquellos primeros años, que son históricos, narrativas de cosas que pasaron en un momento dado. El peso de estos pasajes epistolares, de estas cartas, es que Pablo está dando prescripción de cómo debe ser la iglesia, cómo debe hacer la iglesia al momento de poner pastores. Entonces tiene una fuerza hermenéutica muy fuerte, muy grande. Y a veces habla, aunque en contra o en peso de lo que la cultura está haciendo. Tiene palabras fuertes, marido de una sola mujer, ¿verdad? Y el resto del contexto de la manera que lo pone. Y eso está basado en un orden de hogar, en un orden de la casa, que muy bien, que él mismo había basado en Efesios 5, ¿verdad? Del orden de la casa, el marido es cabeza de la casa como Cristo lo es de la iglesia. Y eso era un orden que estaba basado no solo en el pastorado, como bien lo traza en Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 3, en Tito 1, pero también él lo toma de Génesis. Y en Génesis lo curioso es que ahí es donde se establece primero ese orden, que el marido, la mujer sale del marido, el marido es criado primero como de ella saliendo de él y él como el protector, el que ha de cuidar la casa, cabeza de la casa. Y esto acontece antes de que llegara la caída de la humanidad o de la creación.
ya estaba basado ese orden. Entonces, este orden, este diseño está basado no conforme a lo que dicte la cultura o la caída, sino conforme a los diseños de Dios. Y yo creo que sí es bueno reconocer que si ha habido fallos o que si ha habido a veces caídas, esas caídas o esas flaquezas vienen de nosotros mismos, no del diseño de Dios. Y donde lo debemos compensar no es en qué dice la cultura, sino más bien en dónde es que no hemos cuidado bien ese orden que Dios ha diseñado, Claro, establecido, en cómo amamos nuestras esposas, cómo amamos a la iglesia, porque si es difícil la idea de someterse a sus maridos, ¿qué tal de amar a la iglesia? Es así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos fortalecer el diseño, ¿no? Entonces, yo creo que si lo fortalecemos de esa manera, vamos a ver que hay una gran bendición y no hay una flaqueza, una debilidad de igualdad o de otro orden, sino más bien lo que hay es un cuidado, un amor, una fortaleza para el hogar, para la iglesia, la comunidad que yo creo que sería de gran bendición y de gran unidad de poder engrandecer y enfatizar el amor que Dios tiene como lo diseñó Él para nosotros. entonces podríamos como que mencionar un breve resumen de la siguiente manera, que el pastor es aquel que ha sido llamado por Dios, quien ministra bajo la autoridad de Dios, usando la palabra de Dios para el beneficio del pueblo de Dios, con la finalidad de que Dios sea glorificado y que este oficio ha sido reservado por diseño mismo de Dios para los hombres. ¿Qué le Amén. parece? Muy bien, bien Me dicho. acuerdo hace poco que le preguntaron una vez a John MacArthur, le preguntaron sobre qué opinaba de una iglesia que tenía mujeres como las pastoras, ¿no? ¿Qué opinaba de una iglesia que tenía pastoras en vez de pastores? Y me encantó su respuesta. Él mencionó, esa iglesia no tiene un pastor. Y puede sonar un poquito difícil porque me imagino que tanto usted como yo conocemos a iglesias donde solamente hay una pastora. Y creo que la realidad, francamente, es esa, como menciona el pastor MacArthur, ¿no? De que esa iglesia, él no dijo que esa iglesia no fuera una verdadera iglesia, pero lo que mencionó es de que esa iglesia lamentablemente no tiene un pastor, no tiene un ministerio pastoral porque está siendo ejercido por alguien que no fue autorizado por el Señor. Y pues creo que ese es un aspecto que como bien dijo usted, debemos de reforzar bastante esta parte de el hombre retomando su Ujú. diseño dado por Dios desde la creación. Y ahora pensando en estos temas sobre el pastor en particular, antes de hablar sobre sus deberes, sobre sus responsabilidades, me gustaría que nos hable de el carácter, cómo debe de ser el pastor. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice las escrituras sobre la vida del pastor? ¿Cómo debe de ser el pastor? Sí, es curioso porque ahí también en primera de Timoteo 3, cuando vemos lo que Pablo le prescribe otra vez a Timoteo, no es una lista o una serie de cosas que se podrían describir como habilidades o dones o capacidades, lo cual sabemos que es importante, se requiere. O sea, un pastor sin duda tiene que tener, un anciano tiene que tener dones, tiene que tener esas capacidades y habilidades. Pero específicamente cuando Pablo habla en 1 Timoteo 3 sobre esta lista de cosas, es un retrato de carácter. Eh, y esto es bien importante porque lo que vamos a ver es de que es el carácter lo que sostiene las habilidades, los dones. Y eso a través de todos los años que he estado en el ministerio, eso para mí ha venido a tener más y más sentido. Claro, al principio, en mi juventud, en los primeros años, yo ponía toda mi atención en tratar de ser un habilidoso para predicar o ser un mejor maestro, ser un mejor predicador, y eso tiene su lugar, pero todo lo que predicar domingo tras domingo, ser maestro
escuela dominical tras escuela dominical, eh, lo que le va a dar fuerza es, y autoridad con tu gente, es que ellos ven que en tu casa sí hay ese orden, sí hay ese amor, sí hay ese respaldo de la esposa. Sí, porque si eso no está, y si esas cosas no se dan por sentadas, eventualmente el hombre más habilidoso, el hombre de los talentos y las habilidades más impresionantes, si no tiene ese carácter, su ministerio no va a tener la misma fuerza. Entonces, eso, para mí es crucial y por eso Pablo muy bien se lo dice así a Timoteo, marido de una sola mujer, que tenga su casa en orden, de buen testimonio, un hombre sin tacha, un hombre que no se, que pueda tener en orden sus finanzas. No son habilidades, son las cosas que van a sostener todo lo demás que él pueda hacer, todo lo demás que él pueda hacer, este, va a ser sostenido sobre esto. Ahora, hay que aclarar y también decir que no es que no se equivoque. No quiere decir que aun cuando dice sin tacha, irreprensible, no quiere decir que no se equivoque, que no haya pecados nunca que confesar. Yo digo que yo en mi ministerio, en mis años, he cometido errores, he cometido pecados, pero es en el arrepentimiento, es en el poder reconocerlo, en el poder buscar ayuda, y eso es parte del buen testimonio. Eso es parte de poder, dar ejemplo de un buen carácter, también. Entonces, no es de que siempre me porto bien, no es de que llevo una vida frente a las personas que da la impresión de ser esto, y le pongo a mi esposa la presión y a mis hijos la presión de que yo quiero que la imagen mía sea esta, así que por favor tienen que trabajar en esto. No, sino que haya tal transparencia de que incluya que yo puedo también ser débil de la manera que mantenga buen testimonio. Entonces, por eso yo creo que eso es todo tan importante para Pablo. Sí, y transicionando de el carácter y pensando, por ejemplo, ahora en los deberes que el Señor mismo ha establecido para los pastores, me gustaría que nos ayude a pensar en cuáles serían aquellos deberes. Y la razón de esta pregunta es porque muchas veces en la comunidad hispana lamentablemente pues se escucha de que los pastores pues no trabajan, los pastores no tienen un trabajo de verdad, cosas como esas, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos platicar un poquito sobre que eso en realidad no es verdad, que Dios le ha dado responsabilidades muy claras al pastor que semana tras semana debe de realizar. Entonces, si nos puede ayudar de esa manera y tal vez en esa explicación a ir combinando algunas de las palabras que la Biblia utiliza, ¿verdad? Para el ministerio pastoral, además de pastor. Sería interesante ver cómo esas palabras se conectan con algunos de nuestros deberes que usted nos pueda Ujú. comentar en este punto. Sí, claro, yo creo que has tocado en un punto importante y yo creo que en el contexto pastoral en el que muchos trabajamos, en el contexto hispano, mucho de nuestro pueblo es un pueblo obrero, trabajador, ¿verdad? En el contexto de nosotros, muchos de son obreros dentro del contexto de lo que se llama a veces obras públicas, carpinteros, construcción, plomeros, todo este tipo de trabajos que son muy honrosos, pero el ministerio de nosotros a veces, parte de ese ministerio pasa a lo que yo he denominado a veces ministerio invisible, parte de ello, no todo, pero parte de ese ministerio cuando nos dedicamos a la oración, cuando nos dedicamos al estudio, que conlleva preparación, son ministerios que hacemos aparte. Y yo recuerdo Sí, que, especialmente más cuando era más joven, sentía cierta vergüenza tener que explicar eso, no sabía cómo manejarlo muy bien, que yo tenía que sacar tiempo para orar, tiempo para estudiar, y hubo veces que lo que hacía era que no lo hacía mucho, no lo hacía bien tampoco. Sacar tiempo para hacer estas cosas, lo cual tiene consecuencias. Y poder entender que estos ministerios
invisibles son importantes, como si Cristo mismo lo hizo, apartar tiempo para orar. Y como vemos Sí, también en Hechos 6 que dice que cuando se trajo el problema de que las viudas helénicas estaban siendo descuidadas, se escucha ahí que los apóstoles dijeron, por decir los ancianos, los apóstoles dijeron que no estaba bien que ellos descuidaran el ministerio de la oración y la palabra o las escrituras. Vamos a poner a hombres, ¿verdad? Fidelignos, llenos del Espíritu a cargo de esto. O sea, eso dice mucho de que aunque esto iba a conllevar un trabajo público, un trabajo importante de cuidar, de servicio, que por ello no iban ellos a descuidar un trabajo que conllevaba estudio, conllevaba apartarse. Yendo así ahora a las palabras que tú mencionabas, poema, que es la palabra que normalmente se traduce pastor, presbítero, que es la palabra que se traduce anciano, y mm, episcopos, que es la palabra que traducimos supervisor o obispo, ¿verdad? Estas palabras, pastor o poemas, usualmente es una palabra que conlleva, en el contexto de nosotros, una persona que sea apta para enseñar, una persona que apacenta, cuida las almas, una persona que se dedica a la administración de los sacramentos. Tiene que sacar tiempo, pero no lo hace solo del púlpito y cuando estudia, sino lo hace también cuando cuida las almas. Y eso tiene que verse claro, también en el cuidado, la consejería también. Y eso tiene preparación tras bastidores y tiene un ministerio que se ve y se siente, se tiene sí, que sentir, se tiene que ver. Y la parte de anciano, que en el contexto presbiteriano, los ancianos, hay pastores que enseñan, maestros, y también hay ancianos laicos. Y en el contexto bíblico del Nuevo Testamento vemos que hay una pluralidad de ancianos en una iglesia local, como en Éfeso, cuando en Hechos van los ancianos, pluralidad, a, despedirse de Pablo, ¿verdad? Allá en Hechos 20, van a despedirse de Pablo, la pluralidad de ancianos de una iglesia se despiden de Pablo. Y eso dice mucho, y esos ancianos eran personas que eran, señalan una madurez espiritual, un reconocimiento de mm, cuidado espiritual, de gobernar, de ancianos gobernantes que cuidaban, gobernaban la iglesia, regían la iglesia. Y eso requiere una participación dentro de la iglesia local. Y episcopos, que también conllevaba un aspecto de supervisión, de administración, pero con el fin de cuidar las almas, de poder cuidar las almas, de poder, poder pastorear las almas. Claro, dentro de esto, de todo esto, cabe pues decir la predicación y la enseñanza de la palabra, como Pablo en 2 Timoteo 2 le dice a Timoteo, la oración, como ya dijimos, el cuidado pastoral de las almas, la administración de los sacramentos, la supervisión, y gobierno de la iglesia que el pastor tiene que presidir, tiene que cuidar a través de claro. dentro de esa pluralidad de ancianos y el discipular, el preparar líderes y que la comunidad sienta que ese pastor está comprometido con ellos, el compromiso sobre la comunidad a través de cada una de estas cosas. Sí, 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 definitivamente las escrituras, como dice el salmista, ¿no? Es esta lámpara para nuestro caminar que nos muestra, ¿no? Incluso cómo no solamente vivir el pastor en su carácter, ¿no? Cómo debe de ir creciendo en santidad, pero también en las cosas que debe de estar haciendo, que debe de realizar con compasión, con esmero, con gozo, con gratitud, por el hecho de que Dios nos ha llamado a este gran oficio. Ahora, yo tengo aproximadamente como 10 años en el ministerio pastoral. Creo que usted lleva un poquito más años que yo en el ministerio, y sabemos que cuando comenzábamos en el pastorado, pues teníamos ideas, cometimos errores. ¿Cuál sería uno o dos consejos que usted le daría al Víctor Martínez que estaba comenzando a pastorear y que obviamente ese consejo o consejos puedan ayudar a aquellos pastores jóvenes que nos están escuchando, que pueda ser de ayuda para ellos? ¿Qué nos diría? Sí, yo diría uno, y esto va muy aplicado a lo que yo me diría a mí cuando yo estaba empezando, ¿verdad? Porque se podrían decir muchas cosas, pero
yo diría, cuídate a ti mismo y cuida a tu familia antes de cuidar a otros. Y esto va un poco al lo del carácter que decíamos de Pablo, antes de las habilidades. Mm, Y lo que quiero decir con esto es de que la fortaleza del ministerio de nosotros siempre va a estar construido sobre la habilidad de nosotros de nuestra propia fortaleza, de que nos hemos alimentado bien, nos hemos cuidado y hemos cuidado a nuestra familia. Una vez yo escuché a un pastor mayor que yo cuando yo era joven que dijo algo que me costó entender de repente, porque esto puede sonar medio egoísta, puede sonar medio enfocado en uno mismo, pero es bien importante, porque la realidad del ministerio, y antes de que diga lo que me dijo aquel pastor, o sea, hay veces que el ministerio sí va a demandar que no vas a llegar a tu casa una noche que dijiste que iba a llegar porque vas al hospital. Va a demandar claro, esas cosas. Pero cuando tú has cuidado a tu esposa, cuando te has cuidado a ti mismo y antes de que te agotes y agotes a aquellos que les estás pidiendo que te van a tener que esperar, más vale es que hayas depositado ahí ya desde antes y ellos tengan de dónde poder sacar y tengan fuerza de eso. Y no simplemente decir, Dios nos va a cuidar, pero que ellos sepan que tú también los has cuidado y que Dios los ha cuidado a través de ti. Pero lo que este pastor me dijo una vez, que era cuando yo era joven, me dijo, otros pueden cuidar la iglesia, pero tu familia solo tú. mm, Otros pueden cuidar la iglesia, pero tu familia solo tú. Entonces, y cuando tú estés delante del Señor, antes de que te pida cuenta de la iglesia, Él te va a pedir cuenta por tu esposa. O sea, si creemos lo que Pablo dice, Él te va a pedir cuenta de tu casa. Entonces claro, yo, a mí esos, aunque me costó un poquito tragármelo, entenderlo bien, porque yo quería escuchar otras cosas más bien sobre mi calidad de predicación o mi calidad de otras cosas, pero eso era más bien también reflexión de qué tan bien estaba yo cuidando mi casa, ¿verdad? Entonces, yo he visto a través de los años que mi esposa bien cuidada, bueno, Pablo dice, ¿qué es lo que dice Pablo también en Efesios 5? El esposo que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y es eso a lo que se refiere. Entonces, ah, y lo segundo que yo diría es esto, que no confundamos actividad con fidelidad, no confundir actividad con mm, fidelidad. Simplemente que yo esté ocupado o que yo esté bien metido en el ministerio, no quiere decir que yo soy fiel. Y yo varias veces me dije a mí mismo, soy fiel porque estaba ocupado o estaba muy activo. Y tuve que definir mejor qué quería decir ser fiel para poder claro, estar más cómodo dentro de eso. Y la última que diría, si me atrevo a añadir una tercera, que tuve yo que aprender es a aprender a trabajar más en equipo, mm, trabajar de crear un equipo de trabajo, no ser el experto, no ser el que más sabía, aprender a saber hacer buenas preguntas para que otros se levanten para facilitar el desarrollo de otros y trabajar en equipo. Y gracias a Dios no fue demasiado tarde para mí, así que esos son algunos de los consejos que me daría. claro. Gracias, gracias, gracias. Y antes de irnos a Pastor Víctor, ¿cómo ayuda este tema sobre qué es el pastor y sus deberes al hermano que está en la banca? Porque sabemos que Dios mediante no solamente pastores escucharán este episodio, también habrá hermanos, miembros de nuestras iglesias que escucharán este episodio. Y la pregunta va por allá, ¿no? ¿Cómo ayuda este conocimiento sobre el pastor y sus deberes al hermano, al miembro de la iglesia? Pues yo diría que quizás ajustar sus expectativas de que el pastor no es, que ellos puedan reevaluar sus propias expectativas de cómo es que yo quiero que sea mi pastor conmigo, que cuando esas expectativas no se ajusten a ellos, que entonces lo quieran ajustar a él. Ese fue el problema que Cristo siempre tuvo con aquellos que lo veían a él, que cuando él no se conformaba a las expectativas de ellos, lo querían ajustar, lo querían, ¿verdad? Cantidad de cosas. Y él siempre se mantuvo fiel. Entonces,
que hablar de estas cosas nos permita al hermano que está en la banca ajustar las expectativas, no a lo que de su pastor, a lo que ellos ven, lo que ellos quieren, lo que ellos vivieron en un momento dado en su iglesia, sino qué es lo que la visión pastoral que Dios quiere que nosotros tengamos. Que eso los Mm, lleve a entenderlo mejor, a orar por él, a cuidarlo mejor claro. y apoyarlo a él y a su familia. Así es, pues muchas gracias, Pastor Víctor, por Amén. esta oportunidad que nos da de poder aprender un poco sobre lo que el Señor le ha enseñado a lo largo de estos años. Gracias por compartirnos su conocimiento, sus experiencias y también gracias a todos aquellos que nos escuchan en este episodio de Teología para la Vida, que es un podcast del Ministerio Hispano de Misión a Norteamérica de la Iglesia Presbiteriana en América. Yo soy el pastor Luis García. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.